Buenos días, ¿cómo les va? No es que sigamos con el espíritu de la feria de las colectividades ni me haya convertido en un Peaky Blinders, pero la boina es imprescindible para mí. Razones obvias. Qué frío que hace. Comenzaron los memes de julio. ¿Dónde dejamos la clase anterior? ¿De qué estábamos hablando? Bien. Bien. ¿Qué más? Bien. ¿Qué sería un prerequisito? Por un viaje a Disney con todas tus amigas. Por un viaje a Río de Janeiro con tus padres. Por un fin de semana largo en Mar del Plata. Por una noche gratis en el camping de Oliveros. ¿Qué es un prerequisito? Lo dice la misma palabra, un requisito previo para que algo exista, es decir, ¿es un existente desde los orígenes o se necesitan que se activen ciertos procesos para realizarse? Entonces, en ese sentido, Bleichmar va a plantear prerequisitos. Bien. Pero antes, la compañera leyó de lo que anotó en la última clase. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí. Tensión entre teorías que ordenan el conocimiento y las que plantean las condiciones necesarias para el conocimiento. Las tensiones, es decir, estamos hablando de teorías distintas que estarían abordando una misma problemática, para no decir fenómeno, que es el pensamiento humano. Antes de proseguir, quisiera comentar que estamos frente a un fenómeno de la física que me tiene conmocionado. La clase anterior, en la lista de presentes, había más o menos 60 inscriptos sobre alrededor de 30 personas físicas. Yo estoy muy emocionado porque eso demuestra muchas cosas. Por ejemplo, que la categoría de tiempo y espacio son relativas. Se confirma la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, esta dimensión de la presencia-ausencia, que es muy poética en muchos casos, acá se corrobora en clase. Después, otro fenómeno, que el Código Electoral argentino prevé la vida después de la muerte, porque en los padrones electorales aparecen, incluso hasta a veces votan personas ya fallecidas. Esto lo he podido corroborar alguna vez que me tocó ser presidente de mesa en algún comicio. De Clelia, de 112 años, vino a votar. Se la veía muy joven, a pesar de la edad. Bueno,
Vamos a tratar de ser responsables en esto. Obviamente las personas que están presentes, pero si no pueden venir, tienen el ausente. O sea, firmar o mandar una hoja ya firmada o anotar una lista de personas, o sea, uno es más que uno, sería un poco el mensaje, lo cual también corroboraría la tesis de psicología de las masas. El yo es múltiple, entonces firma varias veces la hoja. Yo lo que les pediría es que evitemos estas situaciones y que cada uno es responsable de sus actos. Es tempranito y nuevamente voy a decir que ver la clase por redes sociales no es un equivalente a la asistencia, porque recibo todavía preguntas al respecto. La clase queda grabada para que sea un insumo para ustedes, para poder estudiar, para poder repasar. Si alguna vez, dentro de algunos años, se ponen melancólicos y nostálgicos y quieren ver una clase, pueden volver a hacerlo, esto va a quedar como material. Pero el dispositivo virtual, esta materia no tiene un cursado a distancia o de esas características, salvo la extensión áulica de Marco Juárez, que es la que está establecida, y la comisión virtual de los viernes fue una solución que se dio a una súbita licencia de una docente con 4 comisiones a cargo y 90 estudiantes inscriptos. Entonces, obviamente que los que quieren ver la clase, siempre es un gusto que quieran ver las clases, pero ver la clase en Facebook no equivale a la asistencia, ni verla en vivo equivale a la asistencia. ¿Estamos? Yo quiero que esto por favor quede claro, porque lo aclaro todas las semanas. Recibo un mensaje, profe, no puedo ir a clase, si veo la clase por Facebook, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. No, puede ver la clase para contar con ese material. Pero, por favor, si uno ve que hay un grupo de no más de 30 personas y se entregan 120 presencias, hagámonos la pregunta de qué se trata esto. Bueno, dicho esto, continuamos con estos fenómenos sobrenaturales que nos toca vivir en la facultad. Bueno, entonces, ¿qué es un requisito previo? Lo que estamos trabajando es la idea de pensamiento, inteligencia y simbolización. Y la pregunta es si estas nociones, conceptos, se encuentran en una correlación directa con la naturaleza o son parte de esta ruptura con la misma. Esta siempre va a ser nuestra plataforma de inicio de estos planteos. Lo voy a repetir muchas veces, hasta el cansancio y el hartazgo. Es decir, cuando pensamos en una categoría como la de pensamiento humano, inteligencia y simbolización, la primera pregunta va a ser si estas características del universo representacional se encuentran en correlación con la naturaleza o plantean una disrupción con el orden natural. ¿Por qué es importante esta simple premisa? Porque la pregunta que sigue es si el pensamiento, la simbolización y la adaptación, el pensamiento, la inteligencia y la simbolización se encuentran en correlato con la adaptación, entendiendo adaptación como una acción acorde a fines, como una acción tendiente a la mantención de la vida y de la especie, o va a plantear alguna discontinuidad. Lo que planteo tiene también en sí mismo una suerte de contradicción. Es que pese
Y más allá de esta discontinuidad, aceptemos que vamos a ir por el lado de esta discontinuidad, no vamos a generar efecto sorpresa en esto. Nuestra especie, dentro de todo, se mantiene con vida, o nos mantenemos con vida, y de alguna manera hay una continuidad de la misma especie, ¿no? Porque nosotros estamos aquí por miles o millones de años de evolución que tiene nuestro planeta, por miles o millones de años de evolución de nuestra especie. El mundo no empezó ahora, y que muchos de los aspectos con los que nosotros convivimos, si bien nos toca estar en el presente, hay miles o millones de años que nos anteceden, que nuestra voluntad o nuestra percepción del mundo es insuficiente en muchos casos para torcer el producto de tantos años de evolución. No podemos evitar que una célula del macho y de la hembra de nuestra especie, por ahora, sea el principio de nuestra reproducción. Lo que es novedoso es que esto se puede dar de una manera no sexual. Esto es nuevo, absolutamente nuevo. Sylvia Bleichmar decía años atrás, años 90, años 2000, si la memoria no me falla, Sylvia fallece en el 2006, ella plantea que el cambio en los modos de reproducción de nuestra especie van a generar un cambio radical en el desarrollo posterior. Y uno le escuchaba como quien escucha en la mesa a un tío más grande que dice algo que uno no le da mucha pelota, pero después se da cuenta años después que lo que estaba diciendo no solamente era cierto, sino que era una genialidad. Y solía bromear Sylvia al decir, por cientos o miles de años, la humanidad se preguntaba cómo tener relaciones sexuales sin reproducir, y ahora la pregunta es cómo reproducir sin relaciones sexuales. Y era muy gracioso. La gente se reía cuando decía eso. Acá no le movió una ceja a nadie. Yo pensé que iba a ser gracioso como Sylvia, pero eso no pasó. Si quieren lo repito y hacemos una carcajada como los viejos programas de humor. Voy a traer risas grabadas. Clacks también. Hay gente que aplaude. Claro, muy bueno. Se escucha desde el fondo ese comentario. O sea, ¿cómo reproducirnos sin sexo? Hoy en día es posible, porque nuestra especie comienza a interactuar con la tecnología, con nuestras propias construcciones. Si me permiten un comentario al pie de página de todo esto, uno se formó con la idea del famoso cambio de época. Todos siempre estamos en un cambio de época, pero estamos ante un cambio de época. No, la época ya cambió. Estamos viviendo un mundo ya diferente al de hace 20 años atrás. No es el mismo. Aunque parece que es el mismo por las continuidades y los enlaces que se tienen con otros tiempos, ya estamos habitando un nuevo mundo, y con esto no me pongo mesiánico ni místico. De esta comisión saldrá la verdad, a las 8 de la mañana. El tipo consumía peyote en el mate y entraba a hablar huevadas. Estamos viviendo un mundo diferente. ¿Por qué? Porque nuestra especie ya está interactuando con modos de la tecnología que antes no estaban, entre ellos la reproducción.
la cyborización del cuerpo, esta mezcla de ser humano-máquina. ¿Alguien ha visto la serie Black Mirror? No hay que verla después de la 1 de la mañana. Recomendación. Bueno, no es un futuro tan lejano alguna de las cosas que propone. Esta idea de esta humanidad devenida flujo informático y cómo hay una inteligencia no humana que procesa esa información y cómo interactúa e incide en el mundo actual. ¿Por qué estamos viviendo un mundo diferente? Y esto, vuelvo a insistir, no me puse mesiánico, todo lo contrario, más bien apocalíptico si se quiere. Porque nunca antes la humanidad había generado dispositivos donde todos podemos expresar lo que pensamos al mismo tiempo y que esto tenga una repercusión instantánea. Las redes sociales, que no son solamente para poner selfies graciosas en algún lugar. La información fluye y se acumula con un grado de velocidad y de cantidad inédita en la historia de la humanidad. Pensemos que, para dar un ejemplo simple, pero cualquiera de nosotros en un día de nuestra vida escucha más música que Beethoven. Bueno, Beethoven era sordo, no estoy dando el mejor caso, se quedó sordo, que Bach, podríamos decir, en toda su vida. Recibimos más información que probablemente Aristóteles o Platón en toda su vida. Si trasladásemos un habitante de la antigüedad o alguna de estas personas, no toleraría la cantidad de información con la cual nosotros convivimos a diario. No tolerarían el estímulo. Pensemos que hace no muchos años atrás la única manera de escuchar música era en vivo. No había otra manera. Y a lo mejor un ciudadano común de la Viena de los años del siglo XVIII, siglo XVII, escuchaba música 3 o 4 veces en su vida. Freud no chateaba con sus discípulos. No ponía, no creo más en mi neurótica, y Fliss le ponía un like, por ejemplo. Ese siempre causa gracia, ese sí. O Freud peleándose con Adler y Jung en redes sociales. Protesta masculina tendrá tu madre. Y así sucesivamente. Y le ponen jajá a los otros amigos y se arma la bandita y se pelean. No, todo era muy lento. De hecho, hablando de esta lentitud, disculpen que derive un poco, pero no es muy conocida la versión o el dato histórico de que la escuela freudiana de Moscú fue fundada por Vygotsky y Luria. Incluso lo hacen a partir de haber recibido probablemente una versión mal traducida y difusa de Más allá del principio del placer. Y Vygotsky prologa la versión al Más allá del principio del placer en ruso. Esto está en un libro que se llama Marxismo y Psicoanálisis, que compila Carpintero, y donde está uno de estos textos donde luego la escuela freudiana de Moscú es cerrada por Stalin y sus miembros fueron becados a estudiar en Siberia por el resto de su vida la obra de Freud. Pero esa es otra historia. Pero Vygotsky no tenía un conocimiento profundo de la obra de Freud, le llegaban artículos, no es que se bajaba en PDF toda la obra. Es decir, nosotros tenemos un acceso a la información que no ha existido nunca. El hecho de googlear algo y que te conteste, pero al mismo tiempo todas estas acciones comienzan a hundir las raíces de nuevos dispositivos. Es decir, un cambio de época es un cambio de dispositivos instituyentes. Y esto anótenlo
con N final. Anótenlo, un cambio de época es un cambio de dispositivos instituyentes. Porque este cambio de dispositivos instituyentes produce nuevos modos de subjetivación. Por lo tanto, damos una vuelta más a la manivela del concepto de subjetividad. Me gustó esa, la manivela, ¿no? Lo hacemos así, la manivela. A la manivela del concepto de subjetividad, diciendo que por subjetividad vamos a entender el producto, el producido de dispositivos instituyentes. Y el modo en que se hace carne es la marca, la inscripción, el atravesamiento, y esta palabra subrayenla, como estoy pronunciando. El atravesamiento, la implicación de cómo estas representaciones comienzan a trabajar en nuestras mentes. Yo suelo hacer el chiste, nadie es tan feliz como en su foto del perfil, ni tan pobre como en su declaración jurada. La gente se ríe cuando hago este chiste, porque es muy bueno. Nadie es tan feliz como en su foto del perfil, ni tan pobre como en su declaración jurada ante la FIP. Esa es buena. Es decir, nosotros nos podemos forjar una imagen de nosotros mismos, quizás como antes otro tenía que acceder a la fama para mostrar una foto de sí mismo y que la vea esa misma cantidad de gente. Es decir, estos dispositivos, que para muchas cosas es muy interesante lo que producen, pero no podrían existir si no estuviéramos sobre un suelo histórico-social de exaltación del individuo, de cierta aspiración de soberanía del individuo. Entonces yo en mis muros de redes sociales me armo una identidad. Por ejemplo, soy pensador crítico, entonces escribo artículos que mis tías le ponen un like porque los escribí yo, y otro me empieza a poner agresiones, y otra persona está de acuerdo, y así sucesivamente. Lo importante es tener presencia en las redes, independientemente de lo que haga y diga. Entre todo ese flujo de información que leí alguna vez y vi alguna vez, los técnicos o los CEOs o quienes manejan las redes sociales, lo que ellos sostienen, que para la empresa, porque son empresas, lo importante es que la gente esté tiempo en los dispositivos. No importa la cualidad o la calidad de lo producido, lo importante es que la gente esté tiempo adentro de esos dispositivos. Esta expresión de que la gente esté tiempo adentro de estos dispositivos no es menor, porque en la sociedad disciplinar el tiempo estaba en las instituciones. La concentración, mi atención, está puesta en las instituciones. ¿Cuáles eran las instituciones troncales, nodales y constitutivas del quehacer moderno? El manicomio, la cárcel y la escuela, es decir, la salud, la ley y la racionalidad. Son los grandes productos del ser moderno. O sea, para ser un individuo moderno había que estar sano, dentro de la ley e ilustrado.
Si no se daban esas condiciones, el sujeto social, el ser nacional, se ve corrompido. Es decir, hay un imperio de la razón, y de una razón y de una normalidad vinculada a la salud, la legalidad y la conciencia. ¿Se entiende? Ahora bien, la modernidad, seguimos hablando de subjetividad y prerequisitos, no me fui al demonio, no tomé la banquina todavía. Esta racionalidad, como dice Leukovich, sobre un texto sobre el desquicio de la locura, que es fantástico, se enloqueció la locura, plantea Ignacio, era un genio, texto del 2004, él va a plantear, no es que no hay locos, sino no hay locura. Y es interesantísimo el desarrollo que hace en 2004, pero esto ya lo venía pensando de los años 90, uno lo escuchaba e interactuaba con él sobre esos puntos. Lo que plantea es que toda red institucional moderna plantea un estándar de sujeto. Vamos a decirlo de esa manera. Un estándar de individuo, sano, nuevamente, dentro de los parámetros de la ley y con una conciencia sana, racional. O sea, el imperio del principio de realidad. Y este principio de realidad es un principio de realidad construido sociohistóricamente. Es decir, un individuo moderno tiene que poder, digámoslo rápidamente, adaptarse a los parámetros de vida moderno. Y ahí tenemos lo que llamaríamos un concepto de salud. Pero este estándar de sujeto choca, como nosotros bien sabemos, y Freud muy bien lo trabaja en El malestar en la cultura, que todo individuo, en la medida de ser, nuevamente, rápidamente lo decimos, un sujeto de inconsciente, sujeto del inconsciente, estar atravesado por el inconsciente y las pulsiones, hay una parte de sí que va a ofrecer resistencia a ese estándar de sujeto. El precio que la sociedad nos impone por nuestra renuncia a lo pulsional. Esa tensión dinámica constituye la base del malestar. Estamos en Freud. ¿Siguen la idea? Entonces tenemos por un lado esta exigencia de la cultura. Estamos hablando acá de cultura moderna. Tenemos esta exigencia de la cultura. La pedagogía le exige al niño que renuncie al animismo y a la simbolización en detrimento del conocimiento. Entonces, la pedagogía tironea con la infancia, porque la infancia resiste. Hagan la fila para entrar al salón y los pibes se te desbandan. Estamos con ejemplos simples. Bueno, vamos a escribir, hoy es día de sol y el pibe o la niña hacen otra cosa. Bien, la pedagogía todo el tiempo está tironeando. Yo no puedo dejar de aludir a esta genialidad que ya tiene sus años, que es la escuela del Chavo, donde, si bien es un aula, esa individualidad, esa singularidad de cada niño, ya adultos niños, ahí era una cosa bastante grotesca, pero era cómica. Insiste, y en esa insistencia hay una perturbación. Entonces, ¿qué dice Leukovich? Esta individualidad es una anomalía. ¿Por qué? Porque toda organización social, comunidad organizada, como algunos pueden querer decirle, presupone que los individuos van a tener un comportamiento de algún modo y aún bajo ciertos parámetros lineal, es decir, que el individuo represente el mandato social. Entonces, esta individualidad, esta anomalía que somos nosotros, tensionamos
la producción de estos dispositivos. De hecho, haber planteado hace unos minutos esta anomalía de que la lista debe representar a los presentes físicos acá y no a los presentes virtuales o al sujeto supuesto venir a clase. Y si no tienen un ausente, y no es grave tener un ausente, en todo caso el que esté corto de asistencias se arregla por una módica suma que solo sirve para comprar insumos de yerba y otras cosas para la cátedra. Este es un país corrupto. Asumámoslo, hagamos una empresa de nosotros mismos y pongámosle a todo precio. Son los tiempos que corren, hay que adaptarse. Esto no lo inventé yo, no es para mí, es para mi gente. Esto lleva unos sellados, que hay que unos trámites, unos expedientes, y bueno, para que no se demore, lo agilizamos con un incentivo. Bien. Ahora, esta anomalía, que es con la que convivimos a diario, como decíamos clases anteriores, los seres humanos no somos los únicos seres sociales. La diferencia es esta anomalía, esta singularidad. Uno no ve una hormiguita con patillitas y una boinita verde y una estrellita, que es una hormiga Che Guevara que revuelve el hormiguero. No hay una hormiguita pelada como Lenin y una conchivita como Trotsky, no hay esas cosas. No sucede eso. O leonas feministas, no hay. O serpientes con culpa, que se vuelven progres y no quieren picar a la gente. Bueno, eso no pasa, pasa en el mundo humano. Nuevamente, lo que estamos planteando es que esta individualidad está exaltada. En Vigilar y Alimentar, lo que yo planteo es que la biopolítica del siglo XIX, higienista, que es la base de la modernización, por ejemplo, argentina, con la ley 1420, la ley de educación universitaria, la reforma del 18, hay una ley previa a la reforma del 18, que es la ley Agote, que es la ley que habla del tutelado de menores, que fue derogada y sumamente criticada por las nuevas leyes, pero yo me reservo ser un poco más cuidadoso. La ley Agote fue una ley de avanzada en su momento. Si bien impulsó ciertos modos de organización de dispositivos que terminaron siendo muy crueles, como las instituciones de encierro, es innovadora porque son huérfanos, bajo el cuidado del Estado, y genera el Consejo Nacional del Menor, que fue, de alguna manera, un momento, pero el trabajo que tenía a su cargo era la protección por parte del Estado de cualquier exceso o abuso que se podía dar, sobre todo del abandono de los niños. Piensen que a principios del siglo XX, tras las olas inmigratorias, el abandono de niños era algo bastante frecuente. Si alguien tuvo la oportunidad de ir a la Casa Cuna en Buenos Aires, está esa puerta con un molinete donde ponían a los bebés, tocaban una campanita, lo daban vuelta y entregaban los bebés a la Casa Cuna. Los niños en los canastitos en la puerta de las iglesias. O el célebre relato bíblico de Moisés, que es dejado precisamente en un Moisés en las aguas del Nilo y es adoptado, ahora lo pondrían en un country, por ejemplo, y lo cría la familia del faraón. O sea, esta práctica de abandono de niños no era una práctica anómala, sucedía. Ahora, esta ley es una ley que pone bajo protección del Estado a los niños expósitos. Esto derivó en prácticas sumamente cruentas, en un montón de cuestiones que hoy en día nos llenarían de espanto, pero no era una ley retrógrada en su momento, era una ley de avanzada. O, por ejemplo, las famosas leyes de Cachet, que son posteriores a la Revolución Francesa, donde por un decreto se designa a todos los
moradores de hospicios como enfermos. Este es el inicio de la salud mental. Decir que las personas que están en manicomios no están allí por desviaciones morales, sino porque están enfermos. Esto da origen a la salud mental. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la subjetividad se compone de esta red de dispositivos. Y si los dispositivos varían, se instituye un nuevo modo de producción de subjetividad. ¿Y esto qué implica? Una nueva mentalidad. En Postscriptum sobre las sociedades de control, texto famoso de Gilles Deleuze, como dicen en otros lugares, acá le decimos Deleuze, el Deleuze para la familia, para los amigos, ahí viene el Deleuze, decía, venía. Dice que las épocas se parecen a las máquinas, entonces que el medioevo se parece a la palanca, la modernidad se parece a las instituciones de encierro y la actualidad se parece a las redes sociales. Digamos que un individuo se parece más a su muro de Facebook que a sus propios padres. Podríamos jugar con esa metáfora probablemente abusiva. Ahora, ¿qué genera esto? Y lo estoy planteando de manera escéptica. Esta moralización, no, antes era mejor, bueno, no sé si era mejor, el mundo cambia. El mundo cambia. No podemos volver atrás. No se puede rescatar en el tiempo lo que se ha perdido en el espacio. Yo ya no puedo rescatar las condiciones de mi infancia, ni pensar que mis hijos tienen que vivir una infancia como la mía. Viven otra, la que les toca. Esta enseñanza de los viejos a cómo los jóvenes deben vivir la juventud. Y la juventud, uno no le enseña, la juventud produce. Nosotros éramos una juventud revolucionaria y los pibes de ahora son apáticos. No hay un deber ser de la juventud. La juventud es la juventud. Y si la juventud es apática, habrá que preguntarse por qué. No enseñarla a ser jóvenes. Bueno, estas nostalgias son cosas propias de las generaciones. Pero, siguiendo un poco esta idea, nos planteamos que esta exaltación del individuo reposa sobre dispositivos, no es una ocurrencia. Por lo tanto, voy a hacer una formulación y una declaración de principios, para decirlo de alguna manera. Que el neoliberalismo, el malvado neoliberalismo, porque uno dice neoliberalismo y todos tienen que hacer ¡bu! Automáticamente, como algo muy malo, que es obra de una mente macabra que así lo está planificando, y esta mano negra que nos manipula a todos, con el simple desenmascaramiento al viejo estilo Scooby-Doo, uno le saca la careta y ya está. No es un club de adhesión personal, no es que uno adhiere o no adhiere al neoliberalismo como quien puede adherir o no adherir o hinchar por un club de fútbol. Las condiciones actuales, que pueden ser pensadas como neoliberalismo, si uno le dice la palabra neoliberalismo al actual presidente, le agarra un ataque de ira. Yo este chiste ya lo hacía en el 2021, en las clases. Si ustedes ven las clases del 2021, lo desafié a pelear a Milei en el Sportivo América, cuando no era nadie. Lo invité a pelear a Mark Zuckerberg y después terminó haciendo jiu-jitsu Mark Zuckerberg. Se ve que tomó la amenaza, se la tomó en serio. O sea, todo lo que yo provocaba terminó pasando. Se lo juro. Si no me creen, vean las clases del 2021, las de pandemia. No es un club de adhesión personal. No es que uno adhiere o no adhiere. No. Las condiciones actuales, modernidad líquida, digámosle en términos de Bauman, me gusta más.
Leuckovich diría en la fluidez y en el desfondamiento, tenía un diálogo con la obra de Bauman en su momento. No tiene que ver con voluntades, con deseos, con ganas, sino que es el modo en el cual estamos atravesados por los dispositivos de época, de los que no podemos escapar. Nosotros no podemos escaparle a nuestra época. A lo mejor no me puedo ir a vivir al campo y hacer una salida personal y vivir alejado de ciertos dispositivos como poder, o me voy a vivir a las islas Centinela Sur si los nativos me aceptan y no me matan a flechazos, porque ahí vive una población en una isla como viven sus ancestros. Es la población conocida más desvinculada del mundo moderno. De vez en cuando hacen puré a algún turista que quiere ir a convencerlos de algo. Hace poco mataron un cura que fue con una Biblia a evangelizar como en la conquista, y los indios no lo recibieron con amor. Creo que se lo comieron. Bueno, busquen, googleen Isla Centinela Sur y van a ver esto. No tienen contacto con el mundo moderno. Viven como viven sus ancestros y se los respetan. Nadie los invadió por ahora, pero eso en algún momento va a suceder, cuando les encuentren petróleo, litio o algo. Bueno, o se vuelven un atractivo turístico. La gente los ve desde los yates, de los buques tomando champán, y los tipos le tiran flechas ahí desde lejos. Bueno, se ponen obviamente a una distancia prudencial, hasta que se les ocurra subirse una canoa y se meten en el barco y generan un desastre. Bueno, disculpen, esto es en broma. Bueno, la cuestión es que no podemos evadirnos de nuestra época. Y estos dispositivos nos atraviesan. El concepto de subjetividad, en este libro, El mundo sobre el papel, de David Olson, que es un constructivista norteamericano, dice: subjetivo, según el diccionario inglés Oxford, significa que existe en la mente de una persona no objetivo, subjetivo. Según el uso que daré aquí al término, avanza un paso más. Es el reconocimiento de lo que está en la mente, está en la mente. Qué tautología interesante, ¿no? Es el reconocimiento, o sea, la conciencia de sí, de lo que está en la mente, está en la mente. La subjetividad tiene una propiedad reflexiva. Es el reconocimiento de los estados mentales de uno mismo y de los otros en tanto estados mentales. Implica además el intento de construir una perspectiva en primera persona para los estados mentales de uno mismo y de los otros. ¿Qué les parece esta definición? Interesante, ¿no? O sea, es el reconocimiento de lo que está en la mente, está en la mente. Es decir, eso es una idea. Esto sería bastante cartesiano, ¿no? La subjetividad tiene una propiedad reflexiva, o sea, yo pienso y sé que estoy pensando. Es el reconocimiento de los estados mentales de uno mismo y de los otros, es decir, que mi pensamiento no es el pensamiento del otro. Que no todos pensamos igual. Que frente a un estímulo, digámoslo de esta manera veloz, puede ser reinterpretado por los sujetos de manera diferente. Uno va al cine con su pareja. ¿Qué te pareció la película? Muy buena, dicen los dos. ¿Por qué? Porque yo vi esto y el otro vio lo otro. Es decir, ¿y eso cómo pudo haber pasado? Es decir, la subjetividad está del lado de esta anomalía que hablaba anteriormente. Y esta anomalía es un rasgo de nuestra especie, no hay manera de disciplinarla.
Hay una canción que a mí me gusta mucho, del año 1600, no estoy jodiendo con esto, es del año 1600, se me tapó la vena, el Rinaldo de Händel. ¿Conocen el Rinaldo de Händel? No hay versión de música electrónica por ahora de esto. El Rinaldo de Händel. Si alguien vio ya una vieja película, Farinelli, ¿vieron Farinelli? Il Castrati. ¿De qué año es Farinelli? No, qué viejo que estoy, la puta madre que los parió. El Padrino 1, ¿la vieron? Tampoco. Farinelli, Il Castrati, es la historia de un cantante lírico que es castrado de niño para que no pierda la voz. La historia está ubicada en el año Ñaupa. Esto, no hace mucho. El Renacimiento. Sí, hay madres que lo siguen haciendo todavía. Y padres también. Está bien. Vio como eso de la amenaza de castración. Hace mucho que uno no escucha una de esas, pero en esta facultad sigue pasando. Bueno, permiso. Y hay una canción de Händel que para mí es el primer hit de la historia. Un día lo escuchamos, si quieren. Año 1600, Händel. Debe ser el chosno de Paul McCartney, porque el tema está buenísimo. Y la letra dice así: deja que llore mi cruda suerte, que yo suspiro la libertad. Cantan en el año 1600. Y la repite bastante. Es con una guitarrita, parece que tranquilamente podría ser un tema de los Beatles, como decía mi abuela. Deja que llore mi cruda suerte, que yo suspiro la libertad. Es interesantísima la letra, además de la belleza compositiva. Porque marca este contrapunto entre lo que, por ejemplo, Kenneth Hergen llama que en el Renacimiento sale la idea del yo romántico, de un yo de las emociones que se revela frente a la escolástica. Esta idea de individuo no existió siempre. Por ejemplo, si uno lee los textos de los grandes medievalistas o de los grandes lectores de la antigüedad y hacen un análisis de la Ilíada o de Homero o de textos clásicos, en ningún momento aparece la idea del pensamiento, de un pensamiento individual, de una reflexión. Las musas le dicen, pero no existe el pensamiento interno como una categoría personal y propia. Es decir, las sociedades antiguas no existe el individuo. Y en una sociedad donde no existe la idea del individuo como unidad, el pensamiento no aparece como una acción de la reflexión personal. No hay concepto para ello. No es que la gente no pensaba, no se concebían a sí mismos pensantes. Probablemente recién en las meditaciones metafísicas de Descartes esto aparece con fuerza. Esta idea de este mundo interno que se le impone al mundo externo. Es una construcción. Entonces, esta idea que plantea, en este caso, Olson, siguiendo la tradición del constructivismo norteamericano, que es un vigosquismo sin Vygotsky, es un vigosquismo sin Marx, si se quiere, donde podríamos ubicar a Olson, a Jerome Brunner y a Kenneth Hergen como los grandes constructivistas o culturalistas norteamericanos, van a plantear esta idea de subjetividad. Y esta idea de subjetividad de pensamiento no puede no estar anclada en dispositivos. Es decir, los dispositivos contemporáneos, como decía anteriormente, si el siglo XIX el higienismo era una biopolítica de una fuerte composición social, los dispositivos contemporáneos tienen un fuerte componente individual. De hecho, y esto lo que voy a decir es una provocación,
el célebre paradigma de derechos con el que convivimos actualmente lo que exalta es al individuo. Hace muchos años atrás, estoy citando cosas muy viejas, Raquel, o estoy desactualizado, o esto denota un gran conocimiento porque hablo de cosas viejas. Le agarró el viejazo. Me agarró el viejazo, uso boina. Ahora me voy a darle de comer a las palomas acá afuera. Traje como lupines después ahí. Bueno, cosa de gente grande, ¿vio? Dios mío, me paga el Estado por hacer esto todavía. Bueno, hace algunos años atrás, esto siempre me causó mucha gracia, en el célebre programa del Chavo, que aprovecho para mandarle un saludo a los mexicanos que se quedaron afuera de la Copa América, después de haber hablado muy mal de nosotros durante mucho tiempo. Evidentemente no éramos nosotros los argentinos el problema para ellos, sino que no tienen jugadores. Te llevo en el corazón, Tata, yo te banqué siempre. Estaba obviamente, había varios, estaba el Chapulín Colorado, estaba el Chavo y estaban los loquitos. ¿Se acuerdan de los loquitos? Chaparrón, dicen que tú y yo estamos locos, y estaba Chaparrón Bonaparte y Girafales haciendo del otro loco. Y uno aparecía Chaparrón Bonaparte diciendo que él era checoslovaco. Entonces el otro le preguntaba, para los que les gusta el teatro, para mí ese año de... esa serie de sketch del Chavo son fantásticos, como composición teatral. Entonces el otro le hacía de partener, le preguntaba y el otro le respondía, y eran dos locos que vivían. Entonces todo era excéntrico lo que hacían. Entonces decía, ¿y por qué sos checoslovaco? ¿Usted nació en Checoslovaquia? No, decía. ¿Y sus padres eran checoslovacos? Tampoco. ¿Y por qué usted es checoslovaco? ¿Y por qué yo no puedo ser checoslovaco? Decía. O sea, la locura era autopercibirse. Hace años atrás, que alguien se autodeclare algo sin ninguna raíz de linaje era considerada locura. Los tiempos cambiaron. Ahora, que un individuo se autodeclare algo no solo no es motivo de locura, es motivo de locura quien no percibe lo que percibe el que se autopercibe. Podés tener un problema judicial. Y esto no es solamente para las cuestiones de género. Hay un montón de legalidades que empiezan a girar en torno a la autopercepción. No estoy diciendo que haya aspectos de la vida en los que uno pueda autopercibirse de una manera y que eso merezca... Está sonando un teléfono. Este tampoco. Pero antes era locura, ahora no. Y así un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tiene derecho. Es decir, esta exaltación de lo individual pasa a formar parte del cuerpo legal y pasa a formar parte de los dispositivos. Esto es un cambio de época. ¿Se entiende? Es decir, en otra época, determinados patrones de cultura o determinados patrones que hoy en día están asumidos, en otro momento no había duda que era un signo de locura. Hoy en día no. Y así un montón de cosas. Es decir, la época modifica sus propios dispositivos, los dispositivos modifican la propia época y se generan cambios. Ahora, toda época, aún queriendo corregir errores y violencias pasadas, desplaza sus modos de perversión y de violencia hacia otros lugares. Pensando que estamos corrigiendo la violencia del encierro psiquiátrico, a lo mejor estamos llevando las cosas a un nuevo modo de violencia. Pensando que estamos dándole solución a pretéritas violencias, por ejemplo, de género, estamos llevando los dispositivos a nuevas formas de violencia.
El problema es dejar de percibir esto. Ahora, vamos al concepto nuevamente de subjetividad, en donde no podemos pensar en esta noción sin pensar que no hay subjetividad si no hay una concepción de individuo. En la antigüedad el concepto de individuo no existía. En la Edad Media el concepto de pensamiento tampoco existía como un pensamiento individual. Lo que existía era una inspiración divina. ¿Recuerdan la primera clase que les hablé de Menocchio? Cuando Menocchio dice, todas estas ideas parten de mi cerebro, está diciendo lo que dijo Descartes algunos añitos después, yo pienso. Por lo tanto, no solo no toda teoría concibe el concepto de subjetividad, no toda cultura admite el concepto de subjetividad. Por eso suceden cosas sumamente insólitas hoy en día, es decir, analizar la política de Oriente con parámetros de Occidente. Es otra mentalidad. Aún atravesados por la modernidad, es otro el conflicto, son otras las raíces, y a lo mejor superficialmente se parecen, pero tienen estructuras muy distintas. Ahora bien, no podríamos pensar en ninguna teoría de la subjetividad si esta teoría no tiene el soporte o el sustento psicológico de intentar dar explicación a esta anomalía de nuestra especie que es la singularidad. Nuevamente, para Piaget, la noción de estructura es una estructura singular. Para Freud, el concepto de inconsciente es un concepto singular. Aunque el inconsciente estaría presente en todo sujeto parlante, como una estructura, vamos a decirlo así, determinante, el componente es singular. ¿Qué quiere decir esto cuando planteo esto? Que cada uno de nosotros tiene en paralelo a la época su propia historia. Cada uno de nosotros tiene su propia historia, situada temporoespacialmente en su época, pero esta singularidad consiste específicamente en ello. ¿Por qué planteo esto? Que para mí es muy importante, porque estamos viviendo un tiempo en el cual la psicología comienza a vivir una crisis muy profunda, como nunca antes ha sucedido. Y esto hago una autocrítica a esta alta casa de estudios. Cada vez aprendemos menos psicología. Y la psicología empieza a darle lugar a un sociologismo languidecido por ideales de época, que no pueden ser cuestionados. ¿Se entiende? O sea, vivimos una época donde la psicología empieza a ser mal vista, porque de lo que se trata es de llevar adelante ideales. Algo que está en contradicción flagrante con los padres de nuestra disciplina. Léase Freud, Piaget, Vygotsky y otros autores que quieran sumar a la banda. Porque la psicología, si bien podemos coincidir cuando Freud dice toda psicología individual es a la vez una psicología social, pero Freud no lo plantea como una continuidad, lo plantea como algo que entra en conflicto. Si leemos Psicología de las masas, El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura,
los para mí mal llamados textos sociales de Freud, porque son tratados de metapsicología, estamos hablando de una tensión entre la exigencia cultural y la constitución subjetiva, el esquema de series complementarias. Bueno, en Freud esto adquiere una complejidad que no podemos banalizarlo desde sociologismos de época. Entonces, estas teorías psicológicas dan cuenta de esta singularidad. Con ello no estoy reivindicando el individualismo ni nada que se le parezca. Ahora, cada individuo tiene su historia, cada estructura, en términos piagetianos nuestros, es la historia de nuestra asimilación y acomodación y de nuestra acción. Porque no podemos aplicar un patrón general para toda una población. Se puede, pero es superfluo. Los famosos tips que tenemos hoy en día, la autoayuda. Ahora, si Raquel lee un libro de autoayuda, que hay libros de autoayuda, digamos, buenos, serios, y yo leo el mismo libro, no vamos a hacer la misma interpretación. Porque cada uno lo va a leer desde su historia. Siempre encontramos a alguien con quien podemos coincidir más o coincidimos menos. Es decir, hay un rango del principio de realidad en el que podemos de alguna manera coexistir. Ahora, esto es muy importante, porque lo que estamos pensando, por ejemplo, frente al avance de la medicalización, es precisamente esta cura masiva, no más IVA del impuesto con el 21%, es la masividad. Ni siquiera los psiquiatras suscriben a esto. Yo por mi trabajo tengo diálogo con muchos psiquiatras y dicen, mirá, no hay fármaco, hay efectos, hay pacientes con los que esta psicofarmacología tiene efecto y otra no. Y hablando de un paciente en particular me decía, a este paciente le hacen mejor las relaciones que las pastillas. Cuando se pone en pareja el tipo se estabiliza, cuando no está en pareja está hecho un desastre. Esté en pareja con quien esté en pareja, pero lo ordena. Esto es introducción del narcisismo. Una relación amorosa lo ordena. Cuando está solo, tiene problemas. Dice, pero todos los síntomas, las medicaciones que ha probado no le han dado efecto. Y te lo dice un psiquiatra esto. O sea, le hace mejor el Tinder que el DSM-4. Fuera de joda. Es decir, no es que están los malos de un lado que quieren medicalizar a la gente y estaríamos nosotros, los buenos del otro, que tenemos la fórmula de la salud mental. ¿No? Y también el sintagma salud mental es difícil someterlo a un análisis crítico, porque la salud mental no deja de ser, Foucaultianamente hablando, no otra cosa que los modos de inscripción biopolíticos del bienestar. Se puede hacer y hay que decirle de alguna manera a las cosas. Ahora, nada está exento de sus propias crueldades. Ahora, si vamos a los autores clásicos, probablemente no superados, sino que debemos leerlos para poder tensionar sus teorías, no podemos hablar de subjetividad sin esta singularidad. Preguntas, ideas, comentarios. En el plano educativo podríamos pensar, ¿la escuela enseña o los alumnos aprenden? Es un tema. Porque todo este edificio, toda esta construcción compleja, que es el sistema escolar, enseña o los niños aprenden. Es un debate, ¿no? ¿La facultad enseña o los estudiantes aprenden? A lo mejor todos enseñamos, todos aprendemos de alguna manera, más allá de las asimetrías de los lugares. Ahora,
Si yo entiendo que otro me puede enseñar porque hay algo que yo no sé y le doy lugar a eso, entro en contacto con esta intersubjetividad que plantea de alguna manera Olson, que la subjetividad implica cierta intersubjetividad. Porque si yo pienso solo y no interactúo, tampoco aprendo. O sea, la subjetividad implica que uno piensa y el otro también, y que ahí debería haber un vínculo, una relación. Porque si solamente pienso yo, los demás no piensan. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué implica un escenario educativo? En teoría, que uno también le reconozca un saber al otro, que del otro algo puedo aprender, que uno no aprende solo como un yuyo salvaje que crece. Ahora, si no se da esta categoría, el escenario del aprendizaje es complejo, entonces le estaríamos sumando un grado de complejidad más. Esto lo decía Silvia Bleichmar como cierto chascarrillo. También se aprende por transferencia. Porque si yo no establezco relación transferencial con las instituciones, con los docentes, no le atribuyo al otro algo, si yo ya sé todo, ¿no? No se da esa interacción. Bueno, hablando de interacción, preguntas, comentarios, ideas. Hay algunos comentarios que no vi. Sí. Este silencio. Mucha reflexión. Están entrenando. Sí. Para conocer el psicólogo. Para hacer silencio también. Sí. Pero para que sea completo, en el silencio hay que decir de vez en cuando, ajá. Claro. Y yo no escuché ninguna ajá mientras daba clase. Puedo decir, por ejemplo, ajá. ¿A usted qué le parece? Exactamente. Ya ni eso dicen algunos. A lo mejor son lacanianos. Yo tuve un analista que descubrí después de 7 años de análisis que era un muñeco inflable. Así, con una pipa así, estaba un maniquí. Me asusté porque pensé que yo vivía rodeado de muñecos inflables, que todos eran muñecos inflables. ¿Preguntas? Son lacanianos, no. Nada. ¿A qué se debe que no hay preguntas? Todo demasiado claro, no moviliza nada, lo que uno plantea. Me angustió. Me angustié. Nadie me pregunta por qué. Ni eso siquiera. Acá Natalia Pascua dice desde la lejanía: sin ir más lejos, hace algunos años atrás no era posible estudiar en la facultad si no era de manera exclusivamente presencial. Lo mismo para acceder al material de estudio, incluso con las inscripciones para cursar, rendir, todo sucedía allí dentro. Exactamente. Es parte de estos nuevos dispositivos. Es parte de esto. Por un lado, obviamente es una ventaja. Hace todo mucho más dinámico. Por otro lado, permite otro registro de presencia-ausencia. Está el que prende la cámara y sigue durmiendo, por ejemplo. Le pone algo que se filma así mismo durmiendo. Bueno, pero han pasado cosas muy cómicas de gente haciendo cosas íntimas en distintos... Diputados. Claro, diputados, sí. Diputados. Había uno en Brasil que estaba en el baño. Y bueno, era interesante la banca que estaba en ese momento. Bueno.
¿Ninguna pregunta? ¿Se entiende de qué estamos hablando todo esto? ¿O la gente viene y mira para adelante? Bueno, si no hay preguntas, dejamos acá. Nos vemos la próxima. Felices vacaciones. Quiero decir otra vez que hay 50 y pico contra 29 personas. O sea, hay una gente fantasma acá que los saludamos igual, pero que sabemos que Es un desafío para las relaciones temporoespaciales. Otra sería que yo tomé asistencia con esto y horrible.